Buenas noches. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en esta su clase de Derecho Penal, Teoría del Delito. Vamos a empezar hablando de lo que es la imputabilidad. La imputabilidad va a ser quien goza de salud mental, no se encuentra afectado por las sustancias que alteran su comprensión y tiene la edad que la ley señala para considerar a las personas con capacidad mental para ser responsables de un delito. La imputabilidad va a ser esta capacidad que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos de entender y querer, ¿no? Esta capacidad que vamos a tener de poder comprender y tener conciencia de la situación delictiva que estamos atravesando. En la imputabilidad, que también es parte y objeto necesario del delito, vamos a buscar criterios en donde las personas estén conscientes en que están infringiendo la ley, están conscientes de que están ante una antijuricidad, ¿no? Están teniendo la comprensión. Existe la salud mental. Esta salud mental es la que les va a dar pauta para comprender que están cometiendo, bueno, un acto delictivo. La imputabilidad penal se puede precisar como el conjunto de condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor en el momento del acto típico penal, que lo capacitan para responder del mismo. A su vez, la imputabilidad dentro de esto va a ser determinada por aspectos físicos y aspectos psíquicos. En la parte de los aspectos físicos podemos hablar de que la imputabilidad se representa por la edad. Las personas mayores de 18 años son consideradas personas imputables porque ya tienen o ya alcanzaron estos 18 años que en México consideramos como lo que es la mayoría de edad, como aspecto físico. Ahora, si nos vamos a los aspectos psíquicos, tenemos que hablar acerca de la salud mental. La salud mental es sumamente importante para poder considerar a una persona imputable ante la ley. Estamos conscientes que la imputabilidad también constituye un presupuesto de la culpabilidad. Por lo mismo, bueno, antes de estudiar este elemento, hay que hacer un análisis de su antecedente lógico-jurídico. Porque la imputabilidad, bueno, para ser culpable un sujeto, precisa ser imputable. Si en la culpabilidad interviene el conocimiento y la voluntad, bueno, se requiere la posibilidad de ejercer esas facultades. Para el individuo es necesario conocer la ilicitud del acto al que se está enfrentando o quiere realizarlo, ¿no? Debe tener, como les explicaba, esta capacidad de entender y de querer, de determinarse en función de aquello que conoce. Ahora bien, debe de tener una aptitud intelectual. ¿Qué es esto? Bueno, que debe de tener conciencia clara. En este caso, muchas veces puede ser que el delincuente sí sepa lo que está haciendo, porque tiene una salud mental sana, puede hasta planear el robo, ¿no? Por ejemplo, y les ponía yo el ejemplo de los robos que son planificados, por ejemplo, en Electra, ¿no? Que puede ser un delincuente que tiene toda la capacidad de imputabilidad penal porque, bueno, porque es mayor de edad y a su vez tiene la capacidad de entender y de querer cometer el acto delictivo, conoce tal vez el negocio que quiere robar, conoce los horarios de las personas, sabe a qué horas abren la tienda, sabe cuántos empleados hay, conoce más o menos el movimiento que se da en cuanto al dinero en las cajas. Esta persona sí consiste
su conducta dentro de la imputabilidad penal. ¿Por qué? Bueno, porque nos está haciendo ver que tiene toda la capacidad física y toda la capacidad mental para poder realizar este robo. Porque está siendo organizado, está teniendo una planificación al acto delictivo. Ahora, con esta capacidad de entender y de querer, la persona se vuelve imputable para la ley. Ahora, para ser culpable un sujeto precisa que sea imputable y con esto tenemos que estar conscientes de que debe de tener el aspecto físico y en cuanto a la edad y en el aspecto mental, la salud mental requerida. El individuo también debe tener esta capacidad de entender lo que está haciendo, porque esta persona que está planeando un robo, por ejemplo, que les platicaba yo a Electra, bueno, esta persona está consciente, entiende que las consecuencias de que él llegue a cometer ese ilícito va a ser la cárcel. Entonces sí tiene la capacidad de comprender que está por cometer un acto delictivo. Ahora bien, de querer, esta persona también tiene que querer, ¿no? Está consciente al entender de las consecuencias legales que esto va a requerir y también él está consciente de que si llega a suceder es lo que quiere, ¿no? Él quiere cometer este acto delictivo, por lo tanto vienen las consecuencias. Sí es considerado imputable ante la ley. Ahora, la imputabilidad constituye un presupuesto de la culpabilidad y lo veíamos en el sentido de que, bueno, la imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental, ¿verdad? Entonces, y el desarrollo del autor para obrar según, bueno, pues el conocimiento del deber que existe. Es esta capacidad de obrar que existe en el derecho penal, de realizar actos referidos del derecho, pero que en pocas palabras, bueno, estamos conscientes de que para que esta persona tenga la imputabilidad, se va a necesitar esta capacidad siempre de entender y de querer en el campo del derecho penal. Es necesario. La imputabilidad debe de existir en el momento de la ejecución del hecho. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos hablando de que esta persona quiere cometer un acto delictivo, quiere hacer un robo, para esto lo está planeando, quiere entrar a Electra. Entonces, esta persona sí está consciente de que al momento de existir la ejecución del hecho, o sea, el robo, ya sea que sea mano armada, está consciente que al ejecutar este hecho delictivo, ya existe la imputabilidad, ya está con la capacidad de entender y de querer lo que está sucediendo. Por lo tanto, la ley ya lo prevé como una persona culpable e imputable. Estamos explicando que la imputabilidad es ese soporte básico y esencialismo de la culpabilidad. Sin ella no existe o no puede configurar. Ahora bien, conscientes de que en esto de la imputabilidad existe algo que llamamos la responsabilidad, bueno, la responsabilidad jurídica que se encuentra en el individuo que es imputable de dar cuenta a la sociedad por el hecho realizado. Son imputables quienes tienen desarrollado en la mente y no padecen ninguna, bueno, anomalía psicológica. Son estas personas que, como les platicaba, tienen la capacidad de entender lo que están haciendo y de querer cometer ese acto delictivo. Por lo tanto, la ley no tiene consideraciones con ellos y son automáticamente personas imputables para poder ser, bueno, llevadas a juicio, encarceladas, presentar alguna sentencia como es necesario. La inimputabilidad, por otro lado, va a ser la carencia o la falta de capacidad de un sujeto de conocer o entender lo ilícito de un hecho y consecuentemente, dada su incapacidad,
se encuentra imposibilitado para determinarse espontáneamente conforme a esta comprensión. Vamos del otro lado. Si la persona imputable tiene la capacidad de entender y de querer realizar este acto delictivo, las personas inimputables son personas que carecen, que faltan, que no tienen esta capacidad de comprender, esta capacidad de entender o de querer cometer un acto ilícito. Por eso nos está hablando de una carencia del sujeto, de una falta en el que la imputabilidad aparece. ¿Por qué? Bueno, porque no hay, el sujeto no la tiene, carece de esto, tiene una incapacidad de comprender que está cometiendo un acto ilícito. Ahora, se puede encontrar el hecho de que sea inimputable siempre y cuando, bueno, padezca alguna enfermedad mental, algún trastorno mental, estados de conciencia alterados. La inimputabilidad va a consistir en el aspecto negativo de la imputabilidad, porque va en contra. Las causas de la inimputabilidad pueden ser padecer el inculpado al cometer la infracción en un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impida comprender el carácter ilícito de hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en casos en que, bueno, estemos ante otra situación diferente. Ante, por ejemplo, en este caso, la inimputabilidad va en el sentido de que la persona que está cometiendo el acto delictivo no sabe que es un acto delictivo, no tiene la conciencia, sufre de un trastorno mental, no vive la realidad, no está consciente del mundo en el que está, sufre de un desarrollo intelectual retardado o tiene esta inmaduración cerebral que podemos decir que también existe, esta capacidad disminuida también de comprender, porque bueno, los trastornos mentales, como sabemos, consisten en la perturbación de las facultades psíquicas. La ley vigente no llega a distinguir con precisión todos los trastornos mentales transitorios o permanentes. Por lo mismo, bueno, al momento de darse la interpretación, bueno, ahí es donde el legislador debe empezar a poner atención a todo lo que es la investigación. La inimputabilidad va a excluir. El delito se excluye cuando al momento de realizarse el acto típico, o sea, este acto típico, este acto jurídico, el agente, o sea, el autor, la persona que va a cometer el acto ilícito, no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito, no tiene la facultad, no puede, no lo entiende, ¿no? Esta persona puede tener una enfermedad mental, puede ser una persona con autismo, por ejemplo, el autista es una persona que no está precisamente consciente del mundo que lo rodea, son unas personas que se interiorizan, el autista es una persona que vive muy dentro de él y que son muy pocas las veces, dependiendo el nivel de autismo que tenga, en que puede interactuar con el exterior, que puede interactuar con su alrededor. Entonces, poniendo como por ejemplo esto, de que un autista es una persona inimputable, obviamente, porque esta persona no tiene la capacidad de cometer un crimen, un delito, estando consciente, porque no sabe, ¿no? Porque no tiene esta capacidad de entender que sí tiene en la imputabilidad como causa, ¿no? En la inimputabilidad
la persona con una enfermedad mental, por ejemplo, esto que estamos platicando del autismo, no tiene esta capacidad. Esta persona no tiene la capacidad de entender lo que está sucediendo, no quiere tampoco, no tiene la capacidad de querer. Por eso la inimputabilidad va a defender de cierta forma a todas estas personas que padecen algún tipo de trastorno, algún tipo de miedo grave de desarrollo intelectual retardado. Podemos verlo como que el trastorno mental va a ser toda esta perturbación de las facultades psíquicas, ¿no? Que es lo que les platicaba de una persona con autismo o una persona con autismo, una persona que tal vez tenga un retraso de maduración cerebral, que vienen siendo estas personas que tal vez pueden representar que tienen 30 años, pero en realidad son personas que intelectualmente, mentalmente, su edad cronológica no va de la mano con su edad psicológica, ¿no? Pueden ser personas con este retraso de maduración, con esta falta de maduración, con este retardo de maduración, que, bueno, son personas que entran dentro de las inimputabilidad, ¿no? Viene dentro de estas personas que no son consideradas capaces de entender ni de querer cometer un crimen, un delito, ¿no? Por eso las perturbaciones de las facultades psíquicas son causas de la inimputabilidad. Ahora bien, el miedo grave. Todos estamos conscientes que cuando las personas están ante un miedo grave, el sistema físico, el sistema psicológico se puede alterar. Entonces, en función del miedo grave, a veces, hay ocasiones, el sujeto puede quedar momentáneamente perturbado en sus facultades de juicio, de decisión. Nos ha pasado que a veces el miedo puede llegar tan grande a ser que produce estados de shock. La persona puede quedar quieta, puede quedar con los ojos abiertos, impávida, no sabe qué está pasando, pierde la conciencia, olvida dónde está, puede olvidar qué estaba haciendo o quiénes estaban ahí con ella, puede tener hasta pérdida de la memoria. Entonces, este miedo tan grande que se puede encontrar, que es este estrés tan grande que podemos llegar a tener a veces las personas, también está dentro de los parámetros que se pueden ver de la inimputabilidad, ¿no? Y también, como les platicaba, ¿no? El desarrollo intelectual retardado, ¿no? Estas personas que, como les digo, no pueden comprender qué está sucediendo a su alrededor, no interactúan realmente con el exterior, no viven la realidad, ¿no? Y vamos a poner otro ejemplo, ¿no? De una persona inimputable o en este caso podríamos ser una persona que tiene un desarrollo intelectual retardado, una persona con una falta de maduración cerebral, que vamos a pensar que es un jovencito o un muchacho de unos 30 años que mentalmente tendrá unos 10, 12 años, o sea que es un niño. Entonces, vamos a suponer que le dejan al cuidado, no sé, de la casa, ¿no? Le dejan, quédate tantito solo en la casa, quédate a cuidar la casa, y él, jugando en un acto de juego, quema la casa, ¿no? Provoca un incendio y en el incendio, pues parece que habían más personas en la casa, personas que no pudieron salir del incendio, ¿no? Personas que quedaron encerradas, no sé, que tal vez no les dio tiempo, que se quedaron dormidas. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, la persona, al tener este desarrollo intelectual retardado, al tener esta inmaduración cerebral, bueno, sí se ha cometido un delito, se ha cometido un crimen, ha habido un incendio, han habido consecuencias demasiado tristes, como es la muerte
acaecido a alguien en ese momento, pero la persona al salir se asusta, esta persona con este jovencito con retraso mental, sale despavorido, asustado por lo que hizo, pero en realidad no está consciente. Lo único que lo mueve es el miedo de quemarse como niño, me da miedo quemarme, el fuego, pero en realidad él no mide las consecuencias, nunca estuvo en su intención, no tenía ni la capacidad de entender, ni la capacidad de querer provocar un incendio. Entonces, esta persona entra dentro de las causas de la inimputabilidad, porque es una persona que a pesar de que puede verse como una persona adulta, en realidad, bueno, hablando del desarrollo intelectual retardado, es una persona que no está consciente, es una persona que es un niño, por ejemplo, que no tiene esto. Por lo tanto, no tenemos forma de, la ley lo prevé como no hay culpa, no hay culpa. Entonces, con esto vamos a tener muy clara la forma de diferenciar la imputabilidad que van a ser estas personas que sí tienen la capacidad de entender y de querer cometer un acto delictivo, que sí van a tener el conocimiento y la voluntad, ¿no? En cambio, las personas en las que encuadra la inimputabilidad van a ser estas personas que por tener algún trastorno mental, algún tipo de retraso de maduración intelectual, que no goza, no tiene la salud física requerida, entonces son personas inimputables, ¿no? Son personas dentro de la inimputabilidad. Ahora bien, vamos a entrar al tema de la culpabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque la culpa que la vimos la semana pasada dentro de lo que era el delito culposo y el delito doloso, sigue siendo muy particular porque lo vemos como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiéndose haberse conducido de manera distinta, es decir, conforme a derecho. Cuando queremos tener la noción de la culpabilidad, tenemos que entender que va a ser este acto de reproche de una persona. Podemos, y con el reproche, bueno, cada quien tiene un concepto particular del reproche. Aquí vamos a hacer, en el caso de que esta persona está a punto de cometer un acto delictivo, ¿sí? Está cometiendo un acto típico y antijurídico, ¿no? Y su autor, en ese momento, esa persona que lo va a cometer, está a punto de cometerlo, está consciente de que, bueno, va a robar, está consciente. Entonces, siguiendo con esto, es más un proceso, la culpabilidad en el derecho, en la teoría del delito, lo vamos a ver como un proceso de referencia lógica, de lógica. ¿Por qué? Bueno, porque es una conducta que será delictuosa, no solo cuando sea típica y antijurídica, sino que también va a ser, de cierta forma, culpable, ¿no? Entonces, aquí hay varios autores, cada uno tiene, digamos que, alguna referencia en particular. Portet Petit, por ejemplo, define la culpabilidad como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto. Posición solo válida para la culpabilidad a título doloso, ¿no? Ahora, imagínense, estamos hablando de que es un nexo, es algo que lo liga a la intelectualidad del sujeto, a lo que es la mente, todo lo que es el aspecto psíquico e intelectual,
con el aspecto emocional, porque aquí la culpabilidad también está tratando de ver el lado emocional de la persona. Es esta liga que une, ¿no? A este aspecto intelectual y emocional del sujeto con un resultado, con un acto antijurídico. Ahora, obra culposamente el que produce el resultado típico, o sea, el resultado, con resultado típico estamos refiriéndonos a todo lo que está en la ley, a todos, en este caso en el Código Penal, a todos los delitos que aparecen en el Código Penal, ¿no? Entonces, está obrando culposamente el individuo, la persona, que produce un resultado típico, que no previó, que no previó siendo previsible, confiado en que no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado. Bueno, aquí en esta parte nos está hablando más que nada de que esta persona, la culpabilidad, aparte de ser un nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el acto, bueno, también habla acerca de la emoción y la intelectualidad, ¿no? Entonces, esta persona a veces sí va a cometer el crimen, va a cometer el delito, está cometiendo un acto típico, acto jurídico, antijurídico, perdón, pero estamos que tal vez sí lo quería, pero no previó hasta qué grado podría llegar, ¿no? Y esto sucede mucho, esto de la culpabilidad. Por darles un ejemplo, sucede cuando, bueno, es una pelea, vamos a pensar que es una pelea, están empezando a discutir dos personas, están empezando a tener discrepancias, están peleando, no se sienten bien. ¿Y qué sucede? Bueno, empiezan los golpes. Ya no pueden solucionar sus problemas hablando y llega la violencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, a lo mejor esta persona golpea, pero al momento que golpea, la otra persona tal vez estaba mal parada, el territorio donde estaban, el lugar donde estaban o donde se hizo la pelea no era un lugar adecuado, no estaban las condiciones necesarias. ¿Y qué sucedió? Bueno, del golpe fallece esta persona, ¿no? Entonces, no podemos, en el caso de la culpabilidad, bueno, va a suceder esto, ¿no? La culpabilidad se caracteriza por la producción de un suceso no deseado por el agente, pero acaecido por la omisión de las cautelas o precauciones exigidas por el Estado, ¿no? Que viene siendo lo que les platico, ¿no? Estas personas están peleando, estas personas ya llegan al punto de la violencia, pero no, no van este golpe que dio uno de las personas que están ahí, digamos que solo quería golpearlo, ¿no? Así como, toma, te voy a golpear, un ojo morado, ¿no? Y ya, pero desafortunadamente, ¿qué sucede? Bueno, a lo mejor esta persona que fue golpeada cae al suelo, se pega con la esquina de una banqueta, que estaban en la calle, y bueno, muere. Entonces, la persona no está consciente en realidad al 100% de lo sucedido, sabe que hizo mal porque no debió haber resuelto las cosas a los golpes. Más sin embargo, no omitió, más bien dicho, omitió tener las cautelas y las precauciones exigidas por el Estado. Esta persona, al momento de que sale de este estado de enojo, no mide las consecuencias, no ve más allá y bueno, produce un acto mayor, ¿no? Que podría ser la muerte de esta persona, porque hubo omisiones de cautela, de precaución. Ahora bien,
La acción culposa, cuando existe una violación o a determinadas normas establecidas por la ley, por algún reglamento o autoridad, y en este modo el mecanismo de la culpa se desarrolla, como veíamos, ¿no? La reprochabilidad, ¿no? Reprochando al autor el acto de no haber acatado las disposiciones establecidas por la ley. Porque teóricamente estamos hablando de que es un acto de reprochabilidad, ¿no? Es la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, ¿no? Ahora, la culpabilidad es ese nexo intelectual y emocional que, como les decía yo desde el comienzo, liga al sujeto con su acto. Existen teorías para tratar de explicar un poco mejor la culpabilidad. En el caso de la teoría psicológica de la culpabilidad, nos está hablando como base la psicología, ¿no? Que existe para que la culpabilidad exista, tiene como base psicológica, ¿no? O sea, que consiste en un nexo psíquico entre el sujeto y el resultado. Que psicológicamente hablando, estábamos con la idea, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Tú ya traías la idea de querer cometer algo, un acto delictivo, un acto típico, un acto antijurídico. Tú por alguna razón, tú ya esta culpabilidad, este acto de reprochabilidad, este nexo que existe entre la intelectualidad y la emoción del sujeto, en la teoría psicológica lo refuerza. En la teoría psicológica refuerza este nexo psíquico entre lo que está pensando la persona y el resultado final, ¿no? En esta forma, la teoría psicológica de la culpabilidad radica en un hecho de carácter, bueno, psicológico, dejando toda valoración jurídica para la antijuricidad, ¿no? La esencia de la culpabilidad, en caso de esta teoría, consiste en el proceso intelectual volitivo, ¿no? Desarrollado por el individuo, por el actor que comete el acto. Y explica, bueno, que en el estudio de la culpabilidad, en esta teoría, bueno, el análisis es más psicológico. Y explica, ¿no? Que para esta doctrina la culpabilidad es considerada como la relación subjetiva que media entre el autor y el hecho punible, ¿no? Que es el acto antijurídico, el crimen. Y bueno, para su estudio maneja esto, ¿no? El grado de que va más por el lado psicológico. En el caso de la teoría del causalismo, es otra forma en el que dentro de la culpabilidad se va a tratar de distinguir entre un hecho injusto y culpabilidad. Explica el delito, bueno, en función de las leyes de la naturaleza. Imagínense, va a explicar al delito en función de las leyes de la naturaleza. Todo lo encuadra como una relación de causa y efecto. Ojo, todos hemos escuchado esto, causa y efecto. Dicho de otra forma, bueno, es la acción, el acto antijurídico, la acción, es un fenómeno causal o natural que trae como consecuencia un resultado que puede consistir en un delito. En esta teoría del casualismo, habla de la culpabilidad ya no como un nexo intelectual y emocional. No, no, no. Aquí en esta teoría nos está explicando cómo tal vez existen leyes naturales, estas leyes de causa y efecto, estas leyes de que tal vez
yo cometí este delito, pero lo cometí porque, y empieza el retroceso, ¿no? La naturaleza lo pidió, ¿no? Bueno, yo, o la causa o causal, ¿no? Vamos a tratar de aterrizarlo un poco en esta teoría. Ya no se basa en la psicología, ¿no? Sino se basa más en leyes naturales, en leyes causales, en estas teorías de causa-efecto, tú me haces, yo te hago. En esta parte de que si ella empezó, yo le sigo. En esto de que, bueno, si esa persona regó un vaso de agua, bueno, por lo tanto, o regó una jarra de agua, bueno, por lo tanto, todos van a tener sed en la casa, ¿no? Lo mismo en el sentido, digamos que delictivo, ¿no? Ahora bien, dentro de la teoría normativa que viene más para esta doctrina, el que la culpabilidad lo constituye, ahora sí, como un juicio de reproche y exigibilidad. Una conducta culpable, sí, a un sujeto capaz que ha obrado con dolo o culpa y que le pueden exigir el orden normativo como una conducta diversa a la realizada. Bueno, estamos hablando de que tal vez en este caso ya tenemos el juicio de reproche, ya estamos conscientes de que lo que estamos haciendo sí va a entrar dentro del juicio de reproche. La esencia de esta teoría normativismo consiste en fundamentar la culpabilidad, o sea, el juicio de reproche, en la exigibilidad o imperatividad dirigida a los sujetos capacitados para soportarse conforme al deber. La exigibilidad solo va a obligar a los imputables que en el caso concreto puedan comportarse conforme a lo mandado. Así, la culpabilidad no nace en ausencia del poder comportarse de acuerdo con la exigibilidad normativa. Estamos tratando de explicar que al ser culpable ya se constituye un acto de reproche. Ya tenemos un juicio de reproche. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es un acto que se produce cuando una persona está cometiendo un acto típico, ¿no? Está en contra de todo lo que es la tipicidad normativa. Está cometiendo un acto antijurídico. El fundador de esta teoría normativa expresa que la culpabilidad es la reprochabilidad del injusto típico. Este juicio normativo está justificado en la misma medida tanto frente al agente doloso como al que actúa por imprudencia. Bueno, lo que nos estamos tratando de referir es que en este caso de la teoría normativa, sí va a haber reproche sobre la persona que está cometiendo el acto. Esta persona que cometió el acto sí está haciéndolo en contra de todo lo que es la tipicidad, o sea, en contra de la norma. Entonces, la culpabilidad en base a esta teoría normativa va a ser que es un juicio de reproche porque está siempre en contra de la norma. Ahora bien, ya vimos la culpabilidad. ¿Qué es la inculpabilidad? Porque no solo existe la culpabilidad, también tenemos la inculpabilidad. Y en la inculpabilidad, pues vamos a hablar de la ausencia de la culpabilidad. Aunque la culpa tenga diversas clases o elementos, ¿no? En el caso de la inculpabilidad, podemos hablar de esta ausencia. Es la absolución del sujeto en el juicio de reproche, que es la culpabilidad, que ya explicamos que es la culpabilidad. Esta inculpabilidad
opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la culpabilidad. ¿Cuáles son? Conocimiento y voluntad. Los elementos de la culpabilidad. Entonces, en el caso de la inculpabilidad, vamos a hablar de que no opera ni el conocimiento ni la voluntad. No lo hay, no existe, no aparece, ¿no? Hasta ausente, no, no está ahí para que podamos desarrollarlo como la culpabilidad. La inculpabilidad es la ausencia de esta culpabilidad. Y tenemos a un autor muy interesante que se llama Jiménez de Azua, que es un penalista, que nos habla acerca de que la inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esenciales, ¿no? De esta culpabilidad que les decía que era el conocimiento y la voluntad. Tampoco es culpable una conducta si falta alguno de los otros elementos del delito, ¿no? O la imputabilidad del sujeto, porque bueno, si el delito se integra en todo, solo existirá mediante la conjugación de los caracteres constitutivos de la esencia del delito, de estos elementos del delito que hemos estado estudiando, ¿no? Que son la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, ¿no? La culpabilidad, la punibilidad. Entonces, todos estos elementos que van creándose nos van a ir dando todo lo que es la idea de lo que es el delito y de cómo se va a conformar, cómo se va a crear el delito, ¿no? A través de estos elementos que hemos estado estudiando para tener más conocimiento. Ahora bien, la inculpabilidad consiste también en una absolución del sujeto en el juicio de reproche. Este juicio de reproche, ya dijimos, se materializa cuando no se concurren circunstancias que permitan la capacidad de querer o conocer. Por ejemplo, el error invencible. Ahora, en la inculpabilidad, ya dijimos que hay ausencia de culpabilidad. Por lo tanto, no hay voluntad y no hay conocimiento. No hay, está escasa. No hay, no tenemos, está desaparecida, ni la voluntad ni el conocimiento. En la inculpabilidad es por eso que no existe este juicio de reproche, que dijimos que eran estos actos que estaban atentando contra los actos típicos, ¿no? Que son todo lo que está en la ley penal, ¿no? Entonces, en la inculpabilidad vamos a ver causas, porque hay causas en la inculpabilidad. Así va a ser un poquito más fácil tal vez poder entenderlo. En el caso de las causas de la inculpabilidad, en las que si bien el hecho es típico, ya dijimos que es el hecho que está descrito en la ley, el hecho que está, el delito que está ya bien argumentado dentro de la ley, las normas que ya existen. Este es el hecho típico, ¿no? Por ejemplo, el delito de fraude, el delito de robo, ¿no? Y que sean también antijurídicos, o sea, está en contra de lo jurídico, está en contra de lo que conocemos como lo bueno. Ahora, no se encuentra la gente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró. Esto es la inculpabilidad. Esta persona, este agente, no cumple con las condiciones que debe de tener para que pueda atribuirse el acto que perpetró. Ahora bien, el error de prohibición invencible. En el caso de el error de prohibición invencible que lo vemos en el Código de Procedimientos Penales,
allá como por el artículo, debe ser el 304, creo, más o menos debe estar por ahí. El error de prohibición invencible habla acerca cuando el sujeto no puede evitar, no puede evitarlo. O sea, hay inculpabilidad y vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que ustedes van en la moto, hay una persona, ustedes van en su moto y sin querer van en la calle, se van dando cuenta cómo están las avenidas, los sentidos de las calles y un niño accidentalmente estaba jugando pelota dentro de su casa. El niño estaba jugando dentro de su casa, su mamá estaba ahí también adentro, ustedes vienen en la moto, van bien, no van a exceso de velocidad tampoco, no van corriendo, pero bueno, van a una velocidad pues considerada, ¿no? 40 kilómetros por hora, no sé, por dar un número. Y este niño estaba jugando con una pelota y de repente ¡pa! Sale la pelota por la casa y sale por la calle y ustedes increíblemente están pasando en ese preciso momento, en ese preciso segundo, está sucediendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que golpean al niño o pasa que lo avientan al niño, ¿no? Ahora, no pudieron evitarlo, ¿no? Ustedes no sabían que el niño iba a tirar la pelota y que en el momento en el que ustedes pasaron, eso iba a suceder, ¿no? Ahora bien, es un error de prohibición invencible, ¿no? El sujeto no pudo evitar. Pudieron frenar tal vez, pero ya llegó el golpe al niño, ¿no? En el estado de necesidad disculpante, que también está dentro de la causa de la inculpabilidad, nos habla acerca de que ampara a quien infringe la ley con el fin de evitar peligro a otros. En este caso, vamos a ver, a tratar de verlo. Pues, ¿qué será? Vamos a pensar en una fábrica para ponerles un ejemplo, porque es el que ampara a quien infringe la ley con el fin de evitar peligro a otros. Entonces, vamos a poner un ejemplo, tal vez una persona que está en una empresa, es una empresa de químicos peligrosos y tal vez esta persona, para que no se cometa, para que no suceda una tragedia más grande, para que no haya un derrame tal vez importante de sustancias peligrosas, debe encerrar tal vez a 2 o 3 compañeros en una cámara donde estaban los líquidos, porque si no lo hacía en ese preciso momento o si los esperaba, tal vez eh, iba a ser imposible contener el derrame o iba a ser imposible contener la tragedia, ¿no? Entonces, estos estados de necesidad disculpantes pueden ser un ejemplo de cómo la ley podría tener una causal de inculpabilidad ante esta persona que, bueno, lo que intentó fue evitar una tragedia más grande, ¿no? Que tal vez explotara toda la fábrica, ¿no? O que los residuos estuvieran por toda la ciudad. En el caso de la causa por inimputabilidad, es absuelta de la responsabilidad penal por desconocer o no ser capaz de comprender la legalidad. Ahora, ojo, estamos en la inimputabilidad, ya la vimos, la acabamos de pasar, que es la que, pues la persona no tiene la capacidad de entender, ni tampoco tiene la capacidad de querer cometer un acto delictivo. Entonces, por lo tanto, es una persona que no es culpable, una persona que entra dentro de las causas de inculpabilidad va a ser su inimputabilidad. ¿Quiénes son las personas inimputables? Bueno, ya dijimos, las personas que tienen un trastorno mental, que sufren de un miedo excesivo, estas personas que tienen retrasos mentales, ¿no? Ahora bien, la inexigibilidad de otra conducta. Bueno, en este supuesto es en el que no se puede exigir al sujeto que realice a otra conducta y por ello la realizada queda cubierta, ¿no? Estamos tratando de hablar de que no se le puede
en este caso, exigir al sujeto que realice otra conducta. Esta persona no va a poder cometer o no va a poder hacer otra cosa o no le vamos a poder exigir que realice otra conducta porque, bueno, por ello la realizada va a quedar cubierta, ¿no? Por un eximio. Ahora bien, dentro de estas causas de inculpabilidad, el error y la ignorancia son un vicio psicológico que consiste también en la falta de conformidad. Bueno, jóvenes, espero que hayan pasado una noche, perdón, que hayan disfrutado esta clase. Bueno, les deseo que pasen un lindo día. Cuídense mucho y bueno, espero verlos pronto. Saludos.